Acoger esta invitación. Estamos con Pedro Encina, él es arquitecto y es autor también de este gran sitio de FLIR, que es un repositorio de imágenes antiguas de Santiago muy interesante, que debo decir además, Pedro, a mí me inspiraron bastante para escribir la novela, porque creo que tienes mucho material interesante ahí en ese Santiago nostálgico. ¿Por qué no nos cuentas un poco, bienvenido, acerca de este material y este aporte que tú haces? Hola, mira, es una colección de fotos y de cuentos y de anécdotas que van orientadas fundamentalmente a hacer como tú dijiste, un repositorio con información para los estudiosos del tema. Yo no pretendo ser yo el que imponga el tema, sino que las personas van buscando, escarbando en este conjunto de fotos que está en absoluto desorden. ¿Ah? Entonces, según yo voy leyendo, voy aportando imágenes, y esto por varios años. Entonces, no me da el cuero para sistematizarlas y tenerlas ordenadas por cronología o por tema. Afortunadamente, Flip permite hacer unos álbumes. Entonces, en distintos álbumes, yo voy poniendo los temas que me parecen, voy aglomerando fotos. Y al meterse a uno de estos, igual que un álbum de la casa, de la familia, uno entra al tema y de alguna manera se va ordenando según el interés de cada quien. Entonces tengo un álbum sobre fotos de Arturo Prat, fotos de las monedas, fotos de la catedral, y de repente alguien me llama y me pregunta si, dado que se va a cumplir tal aniversario de la Esmeralda, del combate naval de Iquique, yo tengo una foto de tal y tal características de Arturo Prat. Me lo mandan decir unos almirantes en retiro, que para ellos es su pasión. Y ahí yo me percato, ¿no es cierto?, de que la foto que yo tenía no la tenía nadie más. Y para ellos es muy valiosa. Entonces, eso te incentiva a que la próxima vez que yo lea algo de la guerra, la vaya separando por temas, porque hay distintas personas que con distinta sensibilidad, distinta interés, que tienen especial eh, dedicación y ese dato que yo entregué ligeramente, le permite a él concatenar una serie de antecedentes que tenía por otro lado. Entonces uno va aportando piezas a este rompecabezas que es la historia de Chile, porque hay otras personas que están interesadas en montar su pedacito de este gran rompecabezas que es la historia de una nación. Exacto. Y eso se da en varios campos, ¿no? Por ejemplo, a ti te interesa el tema del siglo XIX, mediados del siglo XIX, pero hay otras personas que gustan de saber por ejemplo, la tragedia de la moneda en 73. Yo hasta ahí llego con mi colección, no sigo más adelante. Eh, imagen, Sí, digamos, pero sí por grupos. ¿Ah? sí, sí. Entonces, sí, Tú dime. sabes que eso a mí dentro de tu narración me sirvió muchísimo, porque tú sabes que para yo poder escribir la novela hice como la investigación y recurría mucho a los grupos de fotografía. Y es muy interesante porque pude, por ejemplo, hacer un seguimiento de la Plaza de Armas entre Ujú. 1850 y 1867, 1870. Y se ve claramente cómo va cambiando esa ciudad. Y me llama mucho la atención lo dinámico del periodo. Yo no sé si, bueno, en tu experiencia como arquitecto nos puedes contar algo sobre ese periodo tan dinámico en la arquitectura, por ejemplo, cómo cambia mucho esa ciudad de Santiago, el centro de Santiago. Cambia con la llegada de gente que se fue a educar a Europa. ¿Ah? Eh, Grandes fortunas permiten que jóvenes chilenos viajen al extranjero y vuelvan trayendo la cultura parisina.
no es cualquiera, es muy específico. Eh, y como no todos pueden llegar con mucho campo, traen a profesionales de muy buena formación académica. Entonces ellos se interesan, uno, por formar profesionales y ejercer a la vez en forma privada. Entonces es una época de muchas mansiones, que aquí les decimos palacios. ¿Ah? Eh, pero sirve la palabra, sirve porque el palacio tanto, la gente los ubica mejor y los valora y los conserva en esa memoria inconsciente nacional. ¿Ah? Tenemos la cordillera, que el sol sale detrás de la cordillera, cosa que no pasa en todas partes, ¿no es cierto? Eh, tenemos este río Mapocho, belicoso, solapado, que de repente se sale como torrente que es, y a eso le vamos agregando los espacios comunes que no son queridos, y la Plaza de Armas, la pequeña placita que había frente a la iglesia de la Compañía, esa placita, la que hoy día es la plaza ahí, Varas, siempre existió una pequeña plaza ahí, La y Plaza los del primeros teatros Consulado. estuvieron, la Plaza del Consulado. La Plaza del Consulado, sí. Y se ha llamado Plaza Andrés Bello. Ha tenido un montón de nombres, pero siempre ha sido ese espacio pequeñito donde se ha, fea la comparación, pero es como un espacio significativo como lo fue la Plaza Italia hace un par de años atrás. El que manejaba la Plaza del Consulado manejaba el país. ¿Mm? Entonces, en 1810, cuando se forma la Junta Central en España en contra de la dominación de Napoleón, aquí replicamos, ¿no es cierto?, con una junta de gobierno. Y ahí se instaló una banda y un destacamento del ejército de Chile, de la época colonial, ¿no es cierto? Y cuando eh, entraron los constituyentes de la época, ¿no es cierto?, los miembros de la junta, tocó el himno de España, porque éramos españoles. Y a la salida, cuando ya la cosa ya se había desatado, tocaron la marsellesa. ¿Ah? Entonces, eso pasa ahí, frente a la iglesia de la compañía. ¿Ah? Todo eso pasa en ese instante. ¿Mm? La Sí, iglesia de es la muy, compañía, que la habían formado los jesuitas, ¿no es cierto? Se la habían quitado a los jesuitas. Los jesuitas eran dueños de toda la manzana. Y tenían un colegio, el Colegio San Miguel, el más importante de la época, y tenían una botica. Entonces la calle Morandé se llamaba la calle de la botica, porque ahí estaba la única botica que había en Chile, que estaba ahí, en lo que hoy día es como la puerta del Senado, digamos, que mira hacia Morandé. es muy curioso que tú menciones eso porque la novela, bueno, también parte en un hecho muy, muy dramático en el siglo XIX, con el incendio precisamente de la iglesia de la Compañía, que ese Ujú. lugar quedó execrado por la violencia de esa dramática incendio que destruyó la iglesia de la Compañía y que genera este drama. Yo quedé impresionada, pero en una población de 100.000 habitantes mueren casi 2.000 personas, o sea, de verdad una magnitud brutal. Y eso también remeció muy fuerte en la sociedad de la época, porque después no quisieron construir nada ahí, hasta el punto de que hoy tenemos ahí los jardines del Los Congreso. jardines. Son los únicos jardines que se mantienen de la época. Ujú. Eh, Ahí se levantó un monumento doloroso, ¿no es cierto? Que después no ignoro por qué lo cambiaron y lo trasladaron ese mismo monumento a lo que es la Plaza de la Paz, al final de la Avenida La Paz, en el acceso al cementerio general. Y se construye un nuevo monumento. Y se dice que a los pies está la ceniza de las víctimas. Pero es muy fuerte lo que pasó. Esas 2.000 personas eran parte de toda la sociedad, todos los estratos de la sociedad chilena de época, y no hubo familia que escapara a ese drama. Hay una carta del papá de Benjamín Vicuña Maquena en que le manda a decir a su señora, se murió fulana, murió sutano, eh, a, a otros parientes no los hemos ubicado. Avísale a fulano de que murió su señora.
Es decir, en una época en que lo único que había era un propio, el correo propio. Si tú le pasabas la carta a tu empleado de confianza, lo subía en un caballo y partía a dar la noticia. Exacto. Entonces, esa carta, fíjate que se conserva. Y están los nombres de las personas que fueron afectadas en el grupo de los Vicuña Maquena. Ujú. Entonces, el impacto que eso causó no es menor. No es menor. Mm. Yo Por diría eso, que para mí era muy, muy significativo poder conversar contigo porque tú sabes que yo hice como una genealogía de ficción, una familia, pero que está basada en una de las familias que pierde ahí gran parte de sus miembros y ujú, particularmente la perspectiva de dos jovencitas que sobreviven, que también, según los relatos de la época, también hay ujú. sobrevivientes que quedaron en muy difíciles condiciones. Pero quería llevarte el tema de las casas de estas familias, cómo eran, porque ahí habían, como dices tú, de todo estrato. O sea, falleció la abuela, la mamá, la hija y las nanas. O sea, era toda la casa y toda esa casa vivía en torno a una conformación muy particular que quería preguntarte, porque antes de esos franceses, las casas que habían por ahí eran de adobe y tenían una conformación de patio. ¿Nos puedes contar de eso, por favor? ¿Cómo eran las casas de estas La casa familias? chilena no es ningún invento chileno. La casa chilena viene de la casa española. Es reproducir lo que los españoles de mejor situación tenían en su tierra natal. Y la casa española no es otra cosa que la casa romana. Y la casa romana es como tú describiste recién la casa, unos locales exteriores que le permitían vender sus granos, vender el aceite de oliva a la calle, sin que se le metiera nadie a su intimidad. Y después venía un patio, y ese patio se organizaba en torno a un corredor, y ese corredor era cubierto, y era cubierto para que el clima no arruinara los dormitorios y no afectara la salud de las personas. Recordemos que en ese tiempo no había vidrio, entonces las ventanas eran ventanas, se abrían y se abría el postigo y quedaba ahí en pampa. Entonces, la casa romana, como después la casa española y después la casa chilena, está organizada en torno a esos patios. Y en una de las caras del patio hay una pasada al segundo patio. Y en el segundo patio está el pellejo. Y está la mesa, el pellejo, y está la sequía. Entonces, la cuadra, la manzana, está dividida en varios solares y atravesada una sequía que se lleva las aguas servidas. Entonces, esa es la realidad, digamos, la sequía es el límite. La sequía es un bien común de dos propiedades. Exacto. Entonces, tú podías hacer tu letrina sobre la sequía porque no era tu derecho. ¿Mm? Había otras acequias que corrían por la calle, pero esas eran peores, digamos. Eh, entonces tú tenías que proveerte de una noria que te permitía sacar agua relativamente más limpia. Después, después Chile, Santiago, por estar al pie de la cordillera, pudo tener un sistema de agua potable, ¿no? O agua pura, o agua limpia. Y la traían por unos tubos de loza, de greda cocida, millones de piezas ensambladas que llegaban a la Plaza de Armas, y ahí un buen fundidor, un español, logra hacer una fuente que es preciosa. Y tú la puedes ver el día que quieras, a la hora que quieras. Es la fuente que está dentro de la moneda, que tiene la forma como de un cañón para arriba. Ah, sí, 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 sí. Esa Esa estaba en la fuente, Plaza de Armas. esa estaba en la mitad de la Plaza de Armas, y puede que salga en una de las fotos. En Sí, su pues. momento, como nosotros vivimos remodelando todo, se estimó que había que sacar la pileta de ahí, y dijimos dónde la ponemos, y la pusieron en el patio de los cañones. Ahí está esa es la fuente, donde se pone el gallo a dar las noticias, donde el presidente habla de repente. Esa fuente era la que proveía, surtía de agua potable a los santiaguinos, pero por cientos de años. Qué impresionante. Qué impresionante. Ese dato Entonces, no lo sabía. es Mira. que
es que son datos guachos que yo recojo de otro lado y que me sirven para esta conversación. Uy, Eh, ese dato muy interesante y otro que me llamó mucho la atención, a lo mejor tú sabes, es la iluminación de la Plaza de Armas, porque todas estas casas españolas que tú describes, que hemos conversado, no tenían iluminación hasta por mediados del siglo XIX y tenían velitas. Pero en la Plaza de Armas, y también, bueno, a mí me inspiró mucho para el tema de la novela, Ujú. se instalan como los primeros faroles de gas, que fue como una sensación. ¿Tú tienes algún relato, alguna foto relativo a eso? Hay una foto que debe estar tomada del techo del Palacio Arzobispal o de una de las torres de la catedral, mirando hacia el oriente. Se ve la plaza, unas diagonales, los árboles bajitos, y hay una casuchita, como quien dice, una media agua en medio de la plaza. Entonces, el que no sabe, no lo lee, se lo salta. Uno cuando no entiende algo en una foto, lo ignora. El ojo humano tiene esa virtud y ve lo que le interesa. Entonces, tú miras y no ves hasta que alguien te cuenta y te dice, mira, fíjate, hay una casuchita en medio de la plaza. Ahí estaba todo el sistema que tú estás diciendo. El sistema era tan engorroso que había que generar toda la energía ahí al medio, porque si no, se perdía la energía. Entonces el sistema de iluminación partió con esa casuchita. Está en las fotos de Santiago Nostalgia. Ah, mira, qué Y yo entretenido. puse una notita ahí. Entonces, si llegas un día a mirar, pones fotos de la plaza y las miras, o las que miras muchas, de repente vas a echar que hay una casuchita grande, ¿no? Esa 2x2, 3x3, no sé. Y ahí viene el sistema que genera la energía necesaria para iluminar. Claro. Entonces, Mira, qué hay interesante. gente que se fija en notas musicales, en sonidos, en discurso. Yo me fijo en las fotos.